Bueno, vamos a hacer la siguiente práctica para ejercitar el uso de Git. Bueno, la actividad dice, trabaja con tus compañeros de la fila para realizar un proyecto de cálculo de áreas y perímetros. Decide en tu fila quién ocupará los siguientes roles. Entonces vamos a tener dos roles principales. Uno es el dueño del repositorio y otro es el programador. En la fila puede haber varios programadores, pero solo puede haber un dueño del repositorio. Entonces, las responsabilidades de cada uno es el dueño del repositorio, pues obviamente va a entrar a su cuenta de GitHub, va a crear un nuevo repositorio privado y va a agregar al resto de la fila como colaboradores del proyecto. De ahí tiene que clonar ese repositorio, crear un nuevo proyecto de aplicación de consola de Visual Studio Code y subir la versión inicial del código a la rama main. Va a crear una nueva rama llamada Cambios Septiembre 2025 basada en main y pues hasta ahí va a concluir su actividad. Después de ahí viene la actividad de los programadores y cuando todos los programadores hayan terminado, entonces él va a tener que revisar, el dueño del repositorio, va a revisar, aprobar y hacer merge de los cambios de los pull requests que haya creado cada programador. Bueno, la responsabilidad de los programadores: clonar el repositorio creado por el dueño, crear una nueva rama llamada programador 1 o programador 2 o programador 3, dependiendo de cuál le haya tocado, basada en la rama Cambios Septiembre 2025. Va a agregar una nueva clase al proyecto para realizar el cálculo de área y perímetro de una figura distinta. Obviamente tienen que ponerse de acuerdo para determinar qué figura van a programar cada uno. Y van a crear un pull request para integrar los cambios. Eso mismo lo va a hacer el programador 2, programador 3, etcétera. Es decir, se van a agregar tantos programadores como parejas existan en la fila. Para que quede mejor ejemplificado, tenemos aquí un diagrama donde los azules son las computadoras. Vamos a suponer que en la fila hay 6 computadoras. Entonces debería haber 12 personas trabajando en esa fila, de tal manera que esta pareja va a ser el dueño del repositorio. Ahí decidan qué cuenta de GitHub van a utilizar. Este va a ser el programador 1, decidan la cuenta, programador 2, esta pareja, programador 3, programador 4, programador 5 y así sucesivamente. Si hubiera una séptima computadora, pues habría un programador 6 en este equipo. Bien, de ahí van a decidir qué figura va a ser cada uno. Entonces vamos a suponer que el programador 1 va a ser un círculo. Vamos a suponer que el programador 2 va a ser un cuadrado. Voy a poner aquí cuadrado. El programador 3 probablemente haga un rectángulo. El programador 4 haga un triángulo equilátero. Y el programador 5 haga un pentágono, vamos a suponer. Bien, entonces ahí están los roles de cada programador. Entonces ya ustedes decidirán. Bien, entonces yo voy a hacer el ejercicio tomando el rol del dueño del repositorio y posteriormente voy a tomar el rol del programador 1. Entonces para ello, el dueño del repositorio, pues lo que va a hacer es crear un nuevo repositorio. Vamos a ponerle a este repositorio, vamos aquí a crear uno nuevo. Vamos a ponerle práctica 1. Descripción, pues aquí vamos a poner práctica 1 para ejercitar los comandos de GitHub. Visibilidad tiene que ser privado. El readme, vamos a agregar un readme. Git ignore, vamos a agregar uno de .NET y sin licencia. Entonces esto solo lo va a hacer el dueño del repositorio, no lo tienen que hacer todas las personas que están en la fila. Entonces vamos a crear el repositorio llamado práctica 1 y entonces ahora sí el dueño del repositorio tiene que clonarlo. Entonces vamos a copiar la dirección,
vamos a, aquí en mi carpeta esta, voy a borrar la del ejemplo anterior, voy a abrir una terminal, vamos a clonar aquí. Bueno, entonces ya está clonado el repositorio, ya tengo aquí mi práctica 1, ingreso a cd práctica 1 para estar dentro de esta carpeta. Y aquí lo que va a hacer el dueño del repositorio es crear un nuevo proyecto de .NET para trabajar en ello. Entonces vamos a agregar aquí, bueno, el proyecto de .NET vamos a hacer con .NET New, console. Vamos a ponerle figuras -o y punto. Esto quiere decir que aquí me va a crear un nuevo proyecto de .NET que va a ser de tipo consola, va a tener un nombre llamado figuras y quiero que cree esos archivos dentro de esta misma carpeta sin que me cree una carpeta adicional. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que me agrega ya unos cuantos archivos más. Aquí voy a escribir code punto para que me abra Visual Studio Code. Le pongo que sí confío en los autores. Y entonces aquí ya puede el resto de los programadores trabajar. Hasta aquí fue la cuestión del programador, perdón, del dueño del repositorio. Es decir, el rol del dueño es crear un nuevo repositorio privado, ya lo hicimos, clonar ese repositorio y crear un nuevo proyecto de aplicación de consola, ya lo hicimos. Falta subir la versión inicial del código en la rama main. Aquí para subir la versión tenemos varias formas. Aquí Visual Studio Code en automático se conecta detecta que hay un repositorio de Git y entonces pues aquí me detecta los archivos con cambios. Lo que yo tengo que hacer primero es abrir una terminal y vamos a configurar el usuario de Git. Entonces aquí con git config user.name vamos a poner el nombre de la persona que esté utilizando el repositorio y luego el git config user.email. Bien, y ahora sí, ya que tengo configurado eso, entonces ya puedo yo tengo dos maneras aquí, o utilizo los comandos de git, es decir, hacer aquí el git status para ver qué cambios hay. Aquí me detecta 3. Vamos a ver que estos 3 son los mismos que están acá arriba. Entonces, cuando yo hago un git add, es decir, le pongo git add punto, aquí nos vamos a dar cuenta que cambió, dice aquí stage changes, es decir, los cambios que ya están listos para mandarse. Entonces, si yo hago aquí un git status, vamos a ver que tengo estos 3 archivos listos para enviarse. Yo puedo hacer el commit aquí, es decir, dar clic en este botón, pero aquí tengo que escribir el mensaje. Eso es equivalente a hacer un git commit -m y aquí poner el mensaje. Entonces lo voy a hacer a través de la interfaz del Visual Studio, es decir, aquí voy a poner versión inicial del proyecto. Aquí yo puedo hacer un commit y push, es decir, la operación en un solo paso me va a hacer el commit local y luego lo va a mandar al repositorio remoto. Entonces voy a hacer eso, commit and push. Y aquí vamos a poner la cuenta con la que estemos trabajando. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que ya hay cambios aquí en la rama main. Aquí vamos a ver versión inicial del proyecto y los nuevos archivos que se acaban de crear. Bueno, para otro de los roles del programador que me faltó por aquí es crear las operaciones. Ahorita las vamos a hacer. Bueno, entonces esta es la primera versión, es decir, si nos vamos aquí a las especificaciones, subir la versión inicial del código en la rama main, ya está hecho.
y vamos a crear una nueva rama llamada cambio septiembre 2025 basada en main. Entonces el dueño del repositorio va a venir aquí a crear una nueva rama. Aquí le podemos dar en branch, creamos una nueva, le vamos a poner cambios 2025, bueno, cambios septiembre 2025 basada en main. Entonces le vamos a dar aquí crear nueva rama y ya va a estar disponible esa rama, de tal manera que si yo hago aquí, podemos hacer el git fetch y en este caso me dice que hay una nueva rama y me parece que aquí con estos controles podemos, aquí está detectada la rama, aquí está cambios septiembre 2025. Si yo le doy clic aquí en la parte inferior izquierda, vamos a ver en qué rama estamos trabajando. Es decir, si yo vuelvo a hacer el git status, aquí vamos a ver que estamos trabajando con cambio septiembre 2025. Entonces esta fue la tarea inicial del dueño del repositorio. Ahora vamos con las tareas de los programadores. Entonces vamos a suponer, es más, ahorita voy a cerrar esto. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en la máquina del programador 1, es decir, voy a borrar esto que está aquí. Vamos a suponer que yo soy el programador 1, es decir, bueno, el programador, el dueño del repositorio tiene que invitar a los otros programadores a trabajar en el proyecto. ¿Cómo se invita a trabajar en el proyecto? Bueno, entonces para invitar a otro programador a trabajar en el proyecto, nos vamos aquí a la parte de, bueno, estando en el repositorio de práctica 1 en este caso, le vamos a dar en settings y vamos a, aquí donde dice collaborators, vamos a invitar a otro programador. En este caso yo tengo que darle aquí donde dice add people. Tengo otra cuenta que se llama DGTitam y entonces vamos a invitar a este colaborador. Le tiene que llegar un correo en el cual pues tiene que aceptar la invitación. Bueno, una vez aceptada la invitación, yo ya tengo aquí, estoy usando la otra cuenta de DGTitam. Aquí podemos ver, dice DGTitam, y en este caso aquí tengo ya acceso a el repositorio de Iván Contreras 105. Entonces a continuación lo que tenemos que hacer es clonarlo. Entonces vamos a suponer que esta es la segunda máquina, aquí está limpia la carpeta, aquí es donde voy a clonar el repositorio. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es clonar el repositorio. Entonces me voy aquí al botón de Code, copio el URL y en la línea de comandos git clone, pegamos y bueno, aquí ya se supone que tengo clonado mi repositorio. Aquí está práctica 1. Esta práctica 1 pues ya es del programador 1 en este caso. Bien, entonces vamos a ver las tareas que tiene que hacer el programador 1. El programador 1 lo que tiene que hacer es clonar el repositorio creado por el dueño, lo acabamos de hacer, y crear una nueva rama llamada programador-1 basada en cambio septiembre 2025. Entonces eso lo vamos a hacer en Git. Nos vamos aquí a Git, vamos a crear una nueva rama, aquí New Branch, vamos a ponerle aquí programador 1. Y aquí en lugar de elegir main como source, vamos a elegir cambio septiembre 2025. Y con esto vamos a crear esa rama. Entonces ya tengo una rama llamada programador 1. Ahora sí vamos a abrir Visual Studio. Vamos a entrar a la carpeta práctica 1. Y aquí escribimos code. Con esto nos abre Visual Studio Code. Y aquí tenemos que observar lo siguiente. Primero, estamos en la rama main. Yo no quiero estar en la rama main, yo quiero estar en la rama programador 1. Entonces vamos a abrir aquí la terminal. Lo primero es configurar el usuario. Entonces aquí git config user.name y aquí se llama DGTitam. Vamos a hacer el git config user.email y aquí vamos a poner el correo de DGTitam, que en este caso es, vamos a ver,
a ver cuál es. Ok, es igual, dgtitam@gmail.com. Bien, entonces todos los commits que haga ya tienen que hacerse a nombre del usuario de gtitam. Bien, entonces lo que sigue es hacer un git fetch para traer las ramas, y en este caso me detecta una nueva rama llamada programador 1, y aquí vamos a hacer el checkout programador 1. Me equivoqué en el nombre. Programador 1. Entonces ya estoy trabajando. Aquí vemos en la esquina inferior izquierda que dice programador 1 en lugar de decir main. Entonces ahora sí todos los cambios que yo haga van a ir directos sobre programador 1. Bueno, entonces aquí dice, ya después de que agregamos la rama, vamos a agregar una clase en el proyecto para realizar el cálculo de área y perímetro dependiendo de qué nos haya tocado. Entonces aquí dice que el programador 1 va a hacer el área y perímetro de un círculo. Pues para ello voy a agregar aquí una clase llamada círculo.cs. Vamos a agregar aquí un namespace llamado práctica 1, public class círculo, y aquí vamos a poner un public decimal. Vamos a ponerle calcular área, y el círculo pues lo único que requiere es un decimal con el radio. Entonces para calcular el área retornamos en este caso pi, que es 3.14 multiplicado por el radio, y para calcular el perímetro igual recibimos el radio, aquí retornamos 3.14 que sería pi por radio por 2, es decir, pi por diámetro. Entonces este sería el cambio que hay que hacer. Tenemos que validar que esto compile. Hacemos un .NET build. Bueno, aquí me dice que ya tengo un archivo de solución, y bueno, ahorita vamos a borrar este SLN1 que no me permite compilar. Vamos a hacer el .NET build y vemos que no hay errores. Ahorita yo voy a provocar aquí un error nada más para ver cómo lo muestra cuando hay errores. Se marca todo en color rojo y aquí nos dice que se esperaba un punto y coma, viene hasta la línea en la cual tenemos el error. Yo ahorita lo voy a quitar, le voy a dar guardar, otra vez hago el .NET build, y bueno, pues ahí está el código terminado. Esto es lo que debe hacer el programador 1. ¿Qué más tiene que hacer el programador 1? Bueno, de acuerdo a lo que está aquí, vamos a subir, bueno, aquí agregamos la clase, obviamente que tiene que subir sus cambios al repositorio. Y crear el pull request. Entonces vamos a subir los cambios. Entonces nos vamos aquí a el source control. Aquí vemos que está la clase círculo. Que borramos lo tuvimos que borrar. No lo voy a mandar. Si yo quiero mandar ciertos cambios, nada, le doy clic aquí donde dice el más. Entonces ya tengo mis cambios en el stage, y aquí vamos a poner se programó la clase círculo. Aquí hacemos el commit and push. Y bueno, entonces ya tengo en la rama remota, en este caso programador 1. Bueno, vamos a refrescar.
Aquí está, programador 1 mandó cambios recientes. Vamos a hacer el pull request, que esa es la siguiente responsabilidad del programador 1. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Vamos a hacer el pull request. Para hacer el pull request, vamos a poner aquí el compare and pull request. Y aquí lo que tenemos que validar es, o más bien cambiar. Dice aquí que el programador 1 quiere mandar cambios a main, y esto no es cierto. El programador 1 quiere mandar los cambios a cambio septiembre 2025. Entonces le vamos a elegir la rama cambio septiembre 2025. Y aquí vamos a poner, se agregó la clase, bueno, vamos a ponerle aquí nada más círculo. Operaciones con círculo. Bien, entonces ya que tenemos eso, aquí podemos agregar una descripción adicional. Vamos a ponerle aquí cálculo de área y perímetro de un círculo. Bueno, vamos a crear el pull request. Y en este caso aquí ya vemos que tenemos, bueno, dice el programador 1, bueno, de Getitam quiere agregar un commit a cambio septiembre 2025 desde la rama programador 1. Entonces, bueno, aquí podemos ver los archivos que cambiaron. Se agregó en este caso un archivo. Tenemos un solo commit. Entonces, esta es la tarea del programador 1. Debe haber más programadores, es decir, va a haber otros programadores a los cuales les toque el cuadrado, el rectángulo, triángulo equilátero, pentágono. Tienen que hacer exactamente lo mismo, es decir, crear una rama que se llame programador 2, programador 3, programador 4, y aquí donde dice calcular área, pues ir cambiando los datos dependiendo de la figura que les haya tocado. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, voy a asumir que ya están todas las clases hechas, para ejemplificar el código de lo que tiene que hacer ahora el dueño del repositorio, porque aquí el dueño del repositorio le falta revisar, aprobar y hacer merge de los cambios de cada pull request creado por los programadores. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello me voy a cambiar a la cuenta del dueño del repositorio. Bueno, entonces ya regresé a la cuenta del dueño del repositorio, que en este caso es mi cuenta de Iván Contreras 105. Aquí vamos a ver, si refrescan la página, vamos a ver que hay tres, bueno, en este caso hay tres branches, porque es la del main, la de cambio septiembre y la del programador 1, pero debería haber muchos más branches dependiendo de cuántos programadores hay en la fila. Entonces, la siguiente responsabilidad de el dueño del repositorio pues va a ser revisar, aprobar y hacer merge de los cambios del pull request. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que nos vamos a ir a cada pull request. Aquí está el pull request número 1. Y en este caso vamos a revisar que no haya conflictos. Aquí no tiene que marcar ningún tipo de conflicto. Tiene que revisar que los cambios, dice, de Getitam quiere hacer merge de un commit a cambio septiembre 2025. No tiene que decir main aquí, porque si dice main podemos echar a perder el proyecto principal. Tiene que ser la rama que creó el dueño del repositorio, que en este caso es cambio septiembre 2025 de la rama programador 1. Entonces el dueño del repositorio va a ver que no haya conflictos aquí. Aquí donde dice que hay cambios, pues aquí donde dice review changes los puede aprobar. Le vamos a dar aquí submit review, y en este caso estos cambios ya van a estar aprobados. Aquí tiene una palomita y vamos a hacer el merge. Vamos a suponer que los cambios no están bien. Bueno, pues ahí donde se hizo la revisión del código, aquí podemos solicitar cambios. Aquí donde dice request changes y dejar un comentario de qué cambios tiene que hacer el programador. Pero en este caso ya aprobamos el pull request. Entonces vamos a hacer el merge. Entonces aquí nada, le damos merge pull request. Aquí vamos a poner en el mensaje: se integraron los cambios del programador 1.
Vamos a darle aquí confirm y vamos a borrar la rama. En este caso ya está la rama creada, vamos a borrarla. Y entonces sí, aquí en cambios septiembre 2025, si nosotros nos vamos a esa rama, bueno, si nos vamos al repositorio en general, vamos a ver que hay dos ramas, que en este caso son pues la del main y la que estamos trabajando. Y ahora lo que tiene que hacer el programador, perdón, el dueño del repositorio es, pues en este repositorio lo tiene que abrir en Visual Studio. Y bueno, hay que hacer un fetch, es decir, hay que en la terminal, una nueva terminal, en este caso aquí vamos a hacer el git fetch. Y vamos a cambiarnos de rama. En este caso se llama cambios septiembre 2025. Bien, entonces aquí si nos damos cuenta ya tenemos la clase círculo, que fue la que programó el programador 1, y entonces el dueño del repositorio pues lo que tiene que hacer es aquí en program pues tiene que empezar a crear código para que esto funcione. Vamos a dejar esa parte de crear el código para un siguiente video en el cual podamos resolver conflictos de código, porque finalmente todos los programadores están agregando sus clases. En este caso las clases serían círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, equilátero, pentágono, pero cada quien está trabajando en clases independientes. Sin embargo, a la hora de hacer la pantalla para poder solicitar esa información, ahí ya vamos a ver conflictos, porque todos van a estar utilizando el mismo archivo, que en este caso es program CS, y hay que ver cómo resolver dichos conflictos. Entonces ahorita ya nada más con que en la rama cambio septiembre 2025 estén las 5 clases, con eso es suficiente.